Amigos, patriotas, magas, gracias por acompañarnos aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque, hoy viernes 31, final del mes, 7 p.m. Quiero compartir con ustedes algo emocional, algo que se está destilando de las cosas que están sucediendo en este momento en el contexto del panorama político. En pocas palabras, tengo el corazón encendido de preocupaciones y de la determinación. ¿Qué significa esto? Preocupación porque estamos presenciando el ataque más despiadado contra el liderazgo que ha buscado devolver la grandeza a nuestra nación gracias al voto que nosotros le dimos. Y la determinación porque somos nosotros, el pueblo, we the people, quienes tenemos el poder de revertir este atropello. Esta semana que está finalizando ha sido un ejemplo vivo de lo que nos espera de manos de los demócratas y sus ansias de ira, frustración, venganza que se los está comiendo vivos. Vivimos tiempos de injusticia y abuso. Cada medida que el presidente Donald Trump ha tomado para sanear las instituciones, para erradicar la corrupción, enquistada por muchísimos años de ineptitud, de entrega a intereses extranjeros, ha recibido una embestida feroz por parte de la izquierda radical y del Partido Demócrata. El Partido Demócrata está, bueno, más que probado. Se rindió a las agendas globalistas enemigas de los Estados Unidos. Así que a este punto yo me atrevería a decirle a usted que si usted tiene algún amigo demócrata o usted está teniendo la gentileza de escucharme en este momento, yo le digo que su partido no existe. Eso fue otrora, eso fue una vez. Pero le corresponde a usted, si usted es una persona de vergüenza, salir corriendo de allí, porque ese partido lo que es la destrucción de los Estados Unidos. Y usted estando allá adentro es cómplice de esa situación. Así que yo, la única palabra que puedo buscar es que ellos no buscan el bienestar de nuestra gente, ellos buscan sumergirnos en el caos, en la desesperación, en el miedo. Y uno de los ejemplos que podría utilizar para ilustrar esto que estoy diciendo es la acción asquerosa, denigrante, de la actuación de esa rata que ha distorsionado todo. Bueno, desde que está ahí, todo lo ha distorsionado, todo lo ha manipulado, todo lo ha... Ese individuo, con su agenda del mal, presentó, por ejemplo, la orden ejecutiva que puso el presidente en el cual pararon los fondos de todo el presupuesto para hacer una revisión en un número de días para saber en qué estaba gastando cada uno de los departamentos. Pero este degenerado y los acólitos que lo acompañan se dedicaron a sembrar el miedo y frustración entre la gente, diciendo de que se iba a acabar el dinero para las comidas que llevan a las casas a las personas necesitadas, que los problemas de seguro social, que, en fin, y eso de sembrar el miedo y crear un ambiente de frustración, esos son los demócratas y esos son el veneno que ellos están destilando en este momento. Por lo cual nosotros tenemos que estar en plena capacidad
de que tenemos que, como quiera que sea, estar dispuestos a rebatir, a combatir, en el buen sentido de la palabra, con el ejemplo, con la verdad y con la Constitución, y recordando que nosotros le dimos el día 4 de noviembre, fue el día de las elecciones, un mandato absoluto. Y si la gran mayoría le dio ese mandato absoluto, ¿cómo nosotros ahora podemos permitir que estos degenerados siembren la duda, el miedo, las frustraciones entre las personas que están ahí? Porque ellos apelan al cuento famoso de que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, y esa mentira de ellos, lo único que ellos promueven es crear el desasosiego, y que en un momento determinado usted y miembros de su familia se acoquinen y cojan dudas, porque el trabajo de ellos durante los siguientes 2 años va a ser minar todo para que el día de las próximas elecciones ellos tienen la esperanza de recuperar las cámaras. Y si no, vivir por ver. Nosotros estamos a la expectativa, nosotros estamos viendo cómo ellos manipulan los medios de comunicación, cómo a través de esos medios que los tienen comprados, o que, como ustedes saben, el caballero ese Soros ha comprado emisoras a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos, y ellos tienen una visión: penetrar la mente de todos sus radioescuchas. Han comprado emisoras estratégicas a nivel de todos los segmentos: jóvenes, ancianos, personas de trabajo, todo género de. Y ellos, lo único que ellos quieren es destruir el aparato nacional, profundizar en la idea de que la censura. Nosotros estamos corriendo la peor parte de esto si ellos logran sembrar esa inercia peligrosa en el corazón de todos los ciudadanos. Importante, y quiero repetir, haciéndoles creer que no hay nada que puedan hacer y que deben resignarse a la decadencia, a la destrucción de los valores fundamentales de nuestra república por parte del gobierno de Donald Trump. Y eso es mentira. No seamos esclavos del miedo. La historia nos ha enseñado, amigos, que las naciones que caen cuando su pueblo se cruza de brazos y permite que las tiranías se impongan, y la tiranía la están imponiendo ellos, no están permitiendo que el voto legal, que el voto que nosotros ejercimos amparado en la Constitución y que le dimos ese mandato absoluto al presidente, ellos lo están convirtiendo en que fue un error, de que Trump es historia que nosotros escuchamos, todo. Y nosotros no podemos continuar tragándonos ese bodrio. Nosotros no podemos ser tan ingenuos y tan idiotas para dejarnos tupir por esta gente. Amigos míos, magas, y que se llene de orgullo usted de decir que usted es un maga, tenemos una oportunidad extraordinaria, una oportunidad que nosotros hemos logrado con el tesón y la constancia en toda esa campaña que todos actuamos. Así que ahora no podemos ser simplemente espectadores, estar observando las cosas desde lejos, estar aceptando que corroan nuestra soberanía mental y que ellos sigan dándose banquete, atacando a las instituciones y atacando la moral de nuestra sociedad, imponiéndole
Ellos siguen defendiendo el wokismo, las agendas LGBTQ, las agendas de la no sé qué, el cambio de la no sé cuánto, y nosotros estamos quemados si nosotros seguimos aceptando eso. Lo que han hecho esta semana es una atrás de otra. Cada vez que el presidente dice algo, ellos tienen 10 respuestas. Y son 10 respuestas del mal. Porque ellos tienen un laboratorio del mal que es lo único que están dedicados es buscar por dónde colar su veneno. Ellos nos están atacando nuestra moral, nuestros principios, nuestras esperanzas, y están haciéndolo con el factor más importante, el arma más importante que ellos tienen en este momento, que es el metemiedo. Y si usted se come eso, imagínense, ¿qué podemos hacer? Yo me imagino que lo primero que deberíamos estar haciendo y lo más importante es alzarnos con valentía y con convicción. Tenemos que estar convencidos de esto. No podemos permitir que nos silencien, no podemos permitir que las herramientas que nosotros tenemos en la mano, que es poder denunciarlos a todas estas personas, a estos cernícaros, y podamos informar para desenmascarar a esta gente con la verdad. Yo no estoy planteando de que nosotros tenemos que salirnos del contexto de lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos actuado con día al día, hemos hecho esto con fuerza y nosotros tenemos la capacidad de defendernos. Nosotros no podemos llegar a aceptar el punto. Triunfamos y wow, deja que Donald Trump resuelva el problema. Falso. No vamos a lograr eso, mis amigos. De ninguna manera lo vamos a lograr. Al contrario, si nosotros nos quedamos tranquilos, estamos produciendo la receta del fracaso de nosotros y estamos garantizando el triunfo de estos degenerados. Voy a utilizar a este individuo como el culto de la degeneración del sistema. El culto, porque sabemos que tenemos a Sleepy Joe, tenemos a Barack Obama, tenemos a toda esta pila de asquerosos que no aman a los Estados Unidos. Porque si supiéramos que aman a los Estados Unidos y cometieron un error, bien. Pero es que todo lo que estos tipos destilan es destruirnos a nosotros. Así que, amigos, nosotros debemos convertirnos en portadores de la realidad. Nosotros tenemos que desenmascarar a todos estos tipos y estar denunciando lo que ellos hacen. Cada vez que ellos salen y dicen que Trump es esto por aquello y le va a quitar los fondos a todo el mundo, usted se informa de qué es lo que se quiso plantear y nosotros vamos a convertirnos en voceros en defensa de nuestros intereses, en defensa de su esposo o esposa, de sus hijos, de sus nietos. Usted es el portavoz. Usted tiene que ser disciplinado. Usted tiene que estar seguro de trazar la línea que usted quiere defender. Importante. Ellos quieren socavar nuestras libertades y nosotros tenemos algo más fuerte para contrarrestarlos a ellos. ¿Y sabe qué? El punto, el arma más grande que nosotros tenemos es el amor que nosotros tenemos por esta nación. Porque al tenerle amor a esta nación es el lugar del desarrollo de nuestra descendencia. Así que nosotros tenemos que tener ese valor y tener la pasión por la verdad y tener la fuerza importante de que Dios está con nosotros. Si nosotros estamos convencidos de esas armas, Dios con nosotros, dice el refrán,
Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Dios también existe el refrán, dice, a Dios rogando con el mazo dando. Porque si nosotros nos quedamos solamente a esperar que Donald Trump resuelva el problema, no tenemos el mazo. El mazo es nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresar, nuestra agonía, nuestro miedo. Y nosotros eso lo tenemos que honrar en nosotros mismos y trabajar en comunidad con nuestro vecino, con usted, con el que sea, con las personas que comulgan la misma idea para apoyar las iniciativas que defienden a la Constitución y que nosotros, evidentemente, utilizamos para tener ese triunfo que nosotros le dimos al presidente. Así que el triunfo que nosotros le dimos al presidente, si nosotros nos replegamos y nos quedamos tranquilos solamente escuchando o solamente criticando desde lejos lo que este anormal hace, nosotros tenemos que dar un paso de acción. Y uno de los valores más importantes, tercero por decir algo, sería resistir con fe, resistir con la esperanza. Estados Unidos, mis amigos, y ustedes lo saben perfectamente bien, es un país bendecido por Dios. Y nos jactamos en todo momento por decir, God bless America. Y cuando nosotros luchamos por la verdad, cuando defendemos nuestra bandera con honor, con convicción, la victoria es inevitable. Nosotros tenemos que honrar esos valores y nosotros no vamos a ceder ni un ápice ante nuestra esperanza. Digo, nosotros no podemos permitir que nos hagan creer que los malos somos nosotros y que estamos solos y que Donald Trump es bla, 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 bla. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Y saber más que todo, porque nosotros fuimos millones los que salimos a defender los valores, lo que le dimos el mandato a Trump para que hiciera de esta nación Make America Great Again, nuevamente una nación grande. Así que el futuro de todo eso nos pertenece a nosotros y nos pertenece si tenemos el coraje y tomamos el destino en nuestras manos. Mi opinión, no está todo perdido, está todo en un grado de interrogación extraordinaria. Aquí no está nada perdido porque estamos reaccionando, estamos despertando, pero tenemos que levantarnos de la cama, tenemos que salir, tenemos que nuestra presencia se sienta, que el valor que tiene nuestro corazón por esta patria llegue a las personas, que la renovada determinación de nosotros de que no nos vamos a rendir, que no nos vamos a doblegar y que vamos a pelear hasta el final, él está ahí el secreto, juntos con la fe en Dios y el compromiso por nuestra república, lograremos lo imposible. Lo imposible es lograr avasallar, aniquilar a estos, a lo que representa esto, porque esto está contra sus intereses y su familia. Nosotros nos toca defender la verdad, proteger a nuestras familias y coadyuvar para que restauremos juntos la grandeza de esta nación. Viva la libertad, mis amigos. Viva la República. Viva los Estados Unidos de América. Con nuestra acción garantizaremos el eslogan: hagamos
América grande otra vez. Nuestra acción, nuestro poder, nuestro deseo, nuestra voluntad. Mis amigos, mi nombre es Gustavo Rodríguez. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si usted siente que el mensaje se ajusta a su pensamiento, si usted cree que sus convicciones están identificadas, yo le invito a que comparta el programa. Yo le invito a que por favor sea mensajero para que otras personas puedan empaparse de la problemática que estamos enfrentando y de los riesgos que nosotros creemos que existen. Si nosotros no damos un paso adelante, las personas no se van a enterar. Así que mis mejores deseos para usted y su familia. Nos vemos en una próxima oportunidad, si las circunstancias lo permiten. Me despido con el mejor deseo. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,